derechos, recursos y obligaciones que posee una persona a una fecha determinada. Creo que esta parte la hemos podido identificar ya en los casos prácticos que se han elaborado, sabiendo el patrimonio que tiene la empresa, todos sus activos, todos sus pasivos, todas sus obligaciones. Permítanme ustedes. Solo quería leer unos comentarios, es que hoy no tengo quien esté apoyando acá. Me preguntan que si este repaso aplica para el primer parcial de contabilidad del área común tercer semestre. Así es, así es. Sigamos. Bueno, tenemos que el patrimonio es todo el conjunto de bienes, derechos u obligaciones que tiene la empresa. El esquema patrimonial es la fórmula que siempre está en equilibrio, formada por el activo, pasivo y capital, elementos que forman o integran el patrimonio de una persona individual o jurídica. Pudimos ver dentro del desarrollo de tema que para poder determinar cada uno de los elementos existen fórmulas que si yo conozco algunos datos de lo que tiene o de lo que se debe dentro de la empresa, voy a poder identificar cuál es el valor de mi activo, de mi pasivo y de mi capital. Estas fórmulas se las plasmé acá en la plantilla para que ustedes puedan visualizarlas. En algún momento les pueden preguntar en el parcial cuáles son los esquemas patrimoniales para determinar el activo. Entonces ustedes ya van a saber que si les dan cuentas de pasivo y les dan el capital, si hacen esa operatoria, esa sumatoria, van a tener su activo. Les pueden dar enunciados muy generales con ciertos datos. Entonces, para que tengan en cuenta cuáles son las fórmulas generales. Tenemos la siguiente unidad, que es la cuenta, que aquí es el punto de partida de todo lo que vamos a realizar ya en el ejercicio práctico. Tenemos que tener muy claro lo que es una cuenta, cómo la vamos a utilizar, cómo la vamos a registrar, cómo vamos a identificarla, cómo vamos a clasificarla. Tenemos que, como les decía, la cuenta es el nombre o cómo nosotros vamos a identificar cierto movimiento o cierta operación que voy a realizar contablemente dentro de mi empresa. Es el título que le vamos a dar a esos movimientos. Y estas cuentas nosotros en el curso las vamos a clasificar en dos. Tenemos las cuentas reales, que son aquellas integradas por todos los elementos que integran el estado de situación financiera, anteriormente llamado balance general de una empresa. Son las que generalmente y comúnmente conocemos como activos, pasivos, capital o patrimonio. Las cuentas nominales son las integradas por los elementos que componen el estado de resultados. Su propósito es presentar los resultados de un periodo de un ejercicio contable. ¿Cuál es el periodo de ejercicio contable? El tiempo de un año, ¿verdad? Saber cuál fue el movimiento, cuál fue la razonabilidad o liquidez de mi empresa. Con estas cuentas yo voy a poder clasificar e identificar aquellos gastos, aquellos ingresos y todo aquello relacionado con costos que van a afectar en sí el resultado de mi empresa para determinar si yo tuve una pérdida o una ganancia durante el ejercicio fiscal. Vamos a hablar un poco de lo que es el activo. Es muy, muy importante que ustedes tengan claro la naturaleza de las cuentas, que ustedes puedan analizar y ver, ¿verdad?, cómo es que van a afectar y cómo es que van a utilizar las cuentas para poder realizar sus partidas y poder cargarlas y abonarlas, identificando el efecto o lo que ustedes quieren que se plasme en las operaciones contables. Entonces tenemos el activo, que está constituido por todos los bienes, derechos y recursos propiedad de una empresa. Su saldo es por naturaleza deudor, es decir, que va en el lado izquierdo de nuestra partida contable, ¿verdad? Dentro de las cuentas principales
Se clasifica, permítanme, las cuentas principales. Tenemos los inventarios finales, los documentos y cuentas por cobrar, caja y bancos, clientes, alquileres, seguros, pagados por anticipado y deudores comerciales. El activo no corriente tiene un saldo acreedor. Sin embargo, su presentación será en estado de situación financiera, en la sección de activo no corriente. Rebajando el saldo de las cuentas que le dieron origen, ¿verdad? Dentro del activo no corriente voy a tener aquello relacionado a los bienes intangibles, como lo son los terrenos, los edificios, los vehículos, el mobiliario y equipo. Dentro de las cuentas regularizadoras del activo, tenemos que saber y tener claro que son cuentas con un saldo acreedor. Sin embargo, su presentación será en la sección del activo no corriente, rebajando el saldo de las cuentas que le dieron origen. Dentro de estas cuentas tenemos las depreciaciones acumuladas. Creo que aún no lo hemos visto, pero una cuenta de mobiliario y equipo va a tener un desgaste. Ese mobiliario y equipo va a tener un desgaste. Y con esta regularizadora de venir a restar ese desgaste que tuvo durante un año o un periodo fiscal, ese activo que registramos. Tenemos los pasivos, pasivo y capital, que es un conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por la empresa. Son todas aquellas, todo derecho que en algún momento yo adquirí va a representar para mí en algún momento los créditos, los préstamos, una obligación que voy a tener que cubrir en determinado tiempo. El pasivo se divide en dos, en corriente y no corriente. Corriente cuando es de giro, un ciclo normal de la empresa, se debe liquidar dentro del periodo del estado de situación financiera menor de un año. La entidad no tenga derecho, el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo. Dentro de las cuentas de pasivo corriente, las principales tenemos la cuenta X por pagar, los documentos por pagar, el IVA por pagar, los proveedores y los acreedores. Dentro del pasivo no corriente, se clasifica como aquellos que tienen una obligación mayor a un año, aquellas que son a largo plazo. Dentro de las cuentas principales tenemos las hipotecas, la provisión de prestaciones laborales y los préstamos bancarios a largo plazo. Tenemos la cuenta de capital, que es la parte residual de los activos de una empresa o una deducción de todos los pasivos. Su saldo por naturaleza es acreedor. ¿Por qué les estoy leyendo este tipo de conceptos? Porque en el examen pueda que les venga a identificar las cuentas, identificar si es una cuenta de activos, si es una cuenta de pasivos, si es un capital, enunciados donde a ustedes les corresponda afirmar o negar que, por ejemplo, que caja y bancos es una cuenta de pasivo no corriente. Ustedes tienen que saber identificar si este enunciado es falso o verdadero. Entonces, por eso es que se los estoy leyendo nuevamente. Las cuentas nominales son aquellas que vamos a afectar y vamos a utilizar en nuestro estado de situación financiera, en nuestro estado de resultados. Está clasificada en dos, como lo son las pérdidas o costos y gastos y las ganancias o los ingresos. Las pérdidas representan todos los gastos en que incurre la empresa para su funcionamiento. El saldo de estas cuentas es de origen deudor. Dentro de sus cuentas principales tenemos las compras, los gastos de compras, los sueldos, ya sea el departamento de ventas o de administración, los alquileres, las cuentas incobrables, entre otras. Las ganancias es el conjunto de ingreso, todo aquello que va a ingresar a mi empresa derivado del giro habitual o natural de la empresa. El saldo de estas cuentas es de origen acreedor. Dentro de estas cuentas tenemos las ventas, las devoluciones y rebajas sobre compras, descuentos sobre compras, ganancias en ventas de activos, intereses producto.
Partiendo de lo que es la cuenta y de que ya nosotros podamos identificar qué son cuentas de activo, de pasivo, de gasto, de ingreso, pasamos a lo que es la partida doble y la teoría del cargo del abono, que corresponden a temas de las unidades 4 y 5 según el programa de cursos. En la partida no doble es un método que nos sirve para llevar las cuentas de las operaciones mercantiles financieras por medio de una doble operación, atendiendo siempre a los principios de la partida doble. Los principios de la partida doble. Estos regularmente son preguntados en el parcial, por eso se los coloqué acá, que mencionen cuáles son estos principios. No tenemos cargos sin abono, no hay deudor sin acreedor, el monto de los cargos es igual al monto de los abonos, siempre existe una cuenta que recibe y una que entrega, y todos los valores al salir o entrar lo harán bajo el mismo título de la cuenta. Este quinto principio es muy importante porque desde el momento que nosotros iniciamos a operar todo lo contable y todos los movimientos diarios de una empresa, tenemos que tener claro qué cuentas vamos a utilizar. Con las cuentas que iniciamos a registrar en el mes de enero, se debe determinar hasta el mes de diciembre. Si yo voy a utilizar gastos generales para todo lo relacionado a los gastos de luz, de agua, de teléfono, de esa misma manera yo tengo que utilizarlo durante todo el periodo. El principio de no hay cargo sin abono, no hay deudor sin acreedor. Siempre va a haber una cuenta que registra un aumento y una que va a registrar una disminución. Tenemos la teoría del cargo y el abono. Es una técnica que permite registrar contablemente las transacciones comerciales, manteniendo un equilibrio en la ecuación patrimonial. Se le conoce normalmente como a la columna derecha, a la columna izquierda, debe, un haber. Esos son los nombres reales, ¿verdad? No columna derecha, columna izquierda, ni lado derecho, ni lado izquierdo. No, su nombre es cargo, abono, débito, crédito, saldo deudor o saldo acreedor. Son las 4 maneras en las que nosotros vamos a poder identificar o clasificar los movimientos o registros contables. Tenemos el proceso contable. El proceso contable es, pues ya aterrizamos conociendo todo lo que es la naturaleza, que es una cuenta, cómo la cargo, cómo la abono, cómo conozco yo en qué nombre o en qué título de cuenta voy a registrar los movimientos. Viene el proceso contable. El proceso contable, pues la contabilidad para llevar sus funciones se auxilia de varios libros, llamados también de primera entrada, que son útiles para registrar ordenada y esquemáticamente los movimientos contables. Tenemos el libro diario. El libro diario, en este se anota la primera partida contable de una empresa y todos los movimientos diarios, es decir, todo lo que yo voy a comprar, todo lo que yo voy a vender, a pagar, a gastar, lo voy a registrar en este libro. Luego que hemos terminado la jornalización, vamos a trasladar todos esos movimientos a nuestro libro mayor, que es el que sirve para consolidar las operaciones cuenta por cuenta que se registraron en el libro diario, ¿verdad? Regularmente está representado por una T gráfica. Y el libro de balance, que es donde se trasladan todos los saldos totales o parciales de cada una de las cuentas que operamos y registramos en nuestro libro mayor. Se clasifican según su naturaleza en activo, pasivo, capital o resultados. Partiendo de ello, pues también es importante que tengamos claro lo que es el impuesto al valor agregado, porque es un tema que trabajamos en lo práctico, ¿verdad? Que debemos de hacer la separación y la integración. Este impuesto está contenido en el Decreto Ley 2792 del Congreso de la República y consiste en gravar una tasa del 12% para la venta o compra de mercaderías, de derechos o de servicios, ¿verdad? Tenemos el crédito fiscal, también llamado IVA por cobrar, que es el impuesto que pagamos al adquirir mercaderías cuando nosotros compramos. Y el débito fiscal, el IVA por pagar, que es el impuesto que recibimos por la venta de mercaderías.
la venta de mercaderías. Bueno, partiendo de estas generalidades, vamos a dar inicio con lo que es el caso práctico. El caso práctico, donde ya vamos a plasmar todo lo relacionado a un proceso contable, ¿verdad? Permítanme, solo voy a leer los comentarios. ¿Dónde podemos ver la grabación de repaso? Permítanme, vamos a preguntar si lo van a estar compartiendo. Voy a preguntar y yo les voy a estar, al finalizar el repaso, voy a estarles dando la información que me den en su momento de dónde van a poder ver la grabación del repaso. Bueno, vamos a dar inicio con lo que es a la solución del caso práctico. Por favor, indicarme si pueden descargar el archivo que está en el chat. ¿Sí? Dice, repaso primer parcial, el día 3 de enero del 2025, el señor Pedro Pinzón inicia operaciones del almacén El Campeón y aporta los activos y pasivos siguientes. Efectivo por 200,000, 2 automóviles de reparto por 90,000 quetzales cada uno, equipo de cómputo por 65,000, IVA por cobrar solo para efectos didácticos por 24,200. De los vehículos aportados se tiene una deuda por medio de letras de cambio por valor de 75,000. Del equipo de cómputo se tiene un saldo pendiente de pago por 14,280. Otras operaciones registradas en el mes de enero del almacén El Campeón, que son las siguientes. El día 4 se compra mercadería al contado por valor de 26,880. El día 5 se compra mercadería al crédito por valor de 39,200. El día 8 se compra mercadería por valor de 70,000, 30% al contado y 70% al crédito. El día 12 se vende mercadería al contado por valor de 44,800. El día 18 se vende mercadería al crédito por valor de 26,880. El día 20 se vende mercadería por valor de 67,200, de los cuales el 45% es al contado y el 55% al crédito. El 25 se cancelan en efectivo gastos por servicios telefónicos por 1,260 y por tinta de energía eléctrica de 1,540. El día número 31 se solicita regularizar las cuentas del IVA. Se le pide registrar contablemente las operaciones realizadas durante el mes de enero de 2025, elaborar mayor y balance de saldos o de comprobación de dicho mes, separar el IVA en todas las operaciones del mes que corresponda según lo visto en clase. Este tema esta parte es muy importante que la lean, porque aquí es la manera en la que les van a dar las instrucciones de qué manera deben de operar. Aquí les van a decir si los movimientos tienen o no el IVA incluido, si lo deben de separar, si únicamente deben de separar el IVA a la compra o venta de mercadería, y como lo dice este ejercicio, que se debe de separar el IVA a todas las operaciones que correspondan,
según lo visto en clase, ¿verdad? Entonces aquí a todas las compras, ya sea mercadería u otras, o pagos o gastos que hagamos, también le vamos a registrar y calcular lo que es el IVA. Entonces vamos a dar inicio con lo que es la solución de este ejercicio. Como primer principio, ¿verdad? Debemos de identificar lo que es nuestro documento, poniendo el nombre, el campeón, propiedad del señor, ¿cómo se llama el señor? Pedro Pinzón. Es el libro diario el que vamos a trabajar. Del 1 de enero, que sería del día 3 de enero al 31 de enero. Cifras expresadas en quetzales. Cifras expresadas en quetzales. Bueno, entonces vamos con la partida número 1, que es nuestra partida de apertura, que dice que el día 3 de enero el señor Pedro Pinzón inicia sus operaciones con un aporte en efectivo. ¿Cuál es nuestra cuenta relacionada, nuestro equivalente de efectivo? Caja y bancos por 200,000. Dos automóviles de reparto. Vamos a cargar nuestros vehículos por 90,000 por los 2 vehículos. Tenemos nuestro equipo de cómputo, equipo de computación por 65,000. Dice que tenemos solo por efectos didácticos el IVA por cobrar, cargados con la cantidad de 24,200. Y acá ya tuvimos el total de aportes de nuestros activos, entonces empezamos a dar lectura de todas las obligaciones que nos van a relacionar después de haber aportado los activos, ¿verdad? Entonces tenemos que de los vehículos aportados se tiene una deuda por medio de letras de cambio por valor de 75,000. Si tengo documentos ahí involucrados para aquella obligación que yo en determinado momento debo de cubrir, voy a utilizar la cuenta documentos por pagar por el valor de 75,000. Luego dice que del equipo de cómputo se tiene un saldo pendiente de pago por 14,280. ¿A quiénes les debemos nosotros? Por cualquier otra compra que no sea mercadería, a nuestros acreedores. Porque a ellos no les debemos mercadería, sino que fue una compra diferente, ¿verdad? Les debemos 14,280. ¿Sí? Entonces tenemos, aquí podemos aplicar lo que es nuestra fórmula de la ecuación patrimonial, ¿verdad? La suma de mis activos menos mis pasivos me va a dar lo que es el capital del señor Pedro Pinzón. Entonces la suma igual la suma de mis activos menos la suma de mis pasivos. Me va a dar mi capital. A ver. No, ¿verdad? Esperamos que no nos quedó. La suma de mis activos son... Falta algo ahí registrar por los activos. Aquí son 200,000, por esto no puedo. ¿Sí? Entonces sí, estábamos bien. Igual. Igual la suma de mis activos menos la suma de mis pasivos me va a dar mi capital.
379.200 es a lo que corresponde ahora el capital del señor Pedro Pinzón. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda? Entonces, dentro de nuestra explicación, vamos a colocar por apertura de la contabilidad del comercial El Campeón. ¿Sí? Miren ustedes. Okay. Ahora vamos con las operaciones del mes. Se dice que el día 4 de enero del 2025 se realizó una compra de mercadería al contado por valor de 26.880. Como sugerencia, yo tiendo a recomendarles de que vayan identificando las cuentas que van creando para que así se les facilite la apertura en su libro mayor. Y así van identificando estas cuentas con este número en todas sus partidas y al momento de trasladar los saldos, ya se les facilite solo con la identificación de los números de cada T, ¿verdad? Entonces, con el día 2 se compra mercadería al contado, la cuenta de compras, que lleva inherente mi IVA por cobrar. Debo hacer la clasificación para saber mi valor neto de la compra y el IVA que yo voy a estar pagando, ¿verdad? Y como es al contado, voy a afectar mi cuenta equivalente a efectivo, que es caja y bancos. Entonces tengo que es una compra de 26.880. Para determinar el valor neto de esta compra, voy a dividirlo entre 1.12 y me va a dar ese valor neto. Ahora voy a calcularle el IVA, que es el valor neto por el 12% que nos dice la ley del IVA. Vamos a tener el total. Y en caja y bancos vamos a rebajar lo que es el total, ¿verdad? Los 26.880. 26.880. En la explicación vamos a colocar por registro de compra de mercadería al contado. Terminamos con el registro contable número 2. Ahora vamos con la partida número 3. Vamos a darle el correlativo de nuestras T gráficas. La cuenta compras no la tengo en mi partida de apertura, entonces voy a darle un nuevo correlativo. El IVA por cobrar si lo tengo registrado en la apertura. Esto lo hago con la finalidad de que se facilite y se comprenda de dónde salen los saldos del libro diario para el libro mayor. Ahora vamos con el día número 5. Dice, se compra mercadería al crédito por valor de 39.200. ¿A quiénes les compro yo mercadería al crédito? Aquí tenemos que tener clara la cuenta que vamos a registrar, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes les vamos a comprar? Tengo las compras, mi IVA por cobrar. ¿Y a quién le voy a comprar? A mis proveedores, ¿verdad? A mis proveedores. Y voy a registrar la cuenta caja y bancos. ¿Por qué la cuenta caja y bancos? Porque lo que a mí me van a dar al crédito es la mercadería, el valor neto de la mercadería. Pero los impuestos y el IVA sí lo debo de asumir yo en el momento en que se realiza la operación. Entonces, las compras vienen a ser por un valor de 39.200. Permítanme.